querido hombre occidental. Aquí aprenderá que las artes marciales son parte de una filosofía. Actualmente todo parece tener una filosofía. Las empresas tienen su filosofía. Las personas eligen seguir determinada filosofía. Los comerciales te instan a seguir tu propia filosofía. Las filosofías se producen, se consumen, se intercambian, se venden. Aunque nadie parece saber exactamente qué son, pero todo el mundo parece tener una. Evidentemente, esto no siempre fue así. La filosofía, tanto como concepto, como propiamente disciplina, no es algo que siempre haya existido, sino algo que nació en una época y lugar determinados. Antes de que existiera, si querías saber el origen de todas las cosas, de dónde había surgido el mundo, o cuál era el sentido de tu existencia, tenías que ir con los sacerdotes. En general, toda religión proporciona un conjunto de respuestas a los problemas existenciales y cosmológicos, más o menos organizados en forma de mitos. No son mitos porque sean estrictamente falsos, sino porque son inverificables. Que haya sucedido algo en un tiempo mítico, por ejemplo el nacimiento de una diosa o la creación del ser humano, significa que pasó antes del tiempo de la memoria y el registro. Y como dijimos ya, antes la religión no era una cosa personal, era parte de los aparatos de Estado y estos no se tomaban a bien que los contradijeras. Y luego llegaron los griegos. Específicamente llegaron las migraciones de jonios a Asia Menor empujados por las invasiones. Los griegos que huyeron eran pobres, refugiados, migrantes, bandas de desarrapados que tenían que ganarse la vida como diera lugar. No podían esperar la protección de un gran estado, porque no tenían ningún estado, ni religión organizada que les diera las respuestas a las grandes preguntas. Tenías que valerte por ti mismo. Estos problemas y su evolución se reflejaron en sus producciones culturales. En la Ilíada, Aquiles es un héroe porque a pesar de que sabe que va a morir, se lanza al combate. ¿Sabéis qué es lo que nos espera ahí? Tras esa playa. ¡La inmortalidad! ¡Es vuestra! ¡Cogedla! Refleja la mentalidad de un grupo que vive al límite de la subsistencia, o en resumen, métete de hostias porque si no todos la palmamos. Pero la Odisea... La Odisea de Homero. ¿Se trata de la camioneta que renté una vez? No, papá, es una leyenda épica de la antigua Grecia. Sería el fin de la guerra troyana. El astuto Odiseo había elaborado un plan para destruir a los troyanos de una vez por todas. En la Odisea, cuya composición es posterior, Ulises es el protagonista porque es ingenioso. Es un personaje taimado que no duda en recurrir a trucos sucios si con ello logra sus objetivos. Ulises refleja un pensamiento nuevo, uno que apela a usar todos los recursos para sobrevivir. ¡Yo soy Ulises! Y los jonios sobrevivieron, y fueron cada vez más prósperos. Eran comerciantes y piratas, que entonces como hoy es casi decir lo mismo. Y entraron en contacto con todas las grandes civilizaciones del Medio Oriente antiguo. Esto es lo que se llama la Ilustración griega. La filosofía, al igual que la historia, son productos de ese momento. No fue un milagro ni el resultado del peculiar espíritu griego, sino fruto de la necesidad. Los griegos jonios habían aprendido, primero, que podían confiar en su inteligencia, y segundo, que cada cultura tenía sus propios mitos y ninguno concordaba con los otros, pero todos pensaban que los suyos eran los buenos. Surgen así pensamientos tan agudos como la gran crítica de Xenófanes de Colofón a los dioses. Pero si no fueron los dioses quienes ordenaron al mundo, entonces, ¿quién?
Precisamente la respuesta de los filósofos es que nadie, al menos no en el sentido de que exista un alguien. El universo se creó por un principio que organizó la realidad, la propia razón, el logos en griego. Ya la forma específica que adoptara ese logos pues era cuestión del gusto, y las primeras filosofías eran poco más que una pelea por poner primero alguno de los 4 elementos antiguos. Pero, ¿cómo podían esas personas decir que el universo era racional? ¿En qué se basaban? Pues básicamente en una deducción. Si observas atentamente, podrás ver que la naturaleza se rige por patrones que se repiten. Y al usar la razón sobre esos patrones, no solo podías comprender las cosas, sino anticipar eventos futuros. Podías predecir en un sentido nuevo, ya no religioso. El resultado no es necesariamente un mundo sin dioses, eso ya dependía de cada interpretación, pero sí uno donde las explicaciones debes esforzarte por ganarlas. La filosofía no es un conjunto de afirmaciones para hacernos sentir cómodos. Es una forma de ver y explorar el mundo. Es investigar el cosmos a través de la razón. Es pensar. The cosmos is all that is, forever was, forever will be. Pero tampoco debemos creer que esta disciplina cambió radicalmente su sociedad, no de inmediato al menos. Desde el siglo VI antes de nuestra era, aproximadamente, existió la filosofía, pero era una actividad marginal. Era el juguete esotérico de un grupo de privilegiados que tenían el tiempo suficiente para dedicarse a la reflexión. Los primeros filósofos preferían los temas más alejados de la utilidad inmediata. Reflexionaban sobre el origen de las cosas, los primeros principios y la naturaleza como un cosmos armónico. Pero nadie buscaba resolver problemas concretos. Que eran unos hipsters insoportables, vaya. Esto cambió cuando el mayor imperio terrestre de Medio Oriente decidió anexar a las pequeñas islas griegas. Supongo que habéis visto 300, una reconstrucción muy libre de la guerra greco-persa. Hoy te saludamos a ti, señor de la guerra y homosexual. Señor de la guerra y homosexual. Pero si no lo habéis bloqueado, hubo una secuela, 302 supongo, que narra el enfrentamiento naval de los atenienses. El momento es importante porque Temístocles, un ciudadano ateniense partidario de las soluciones racionales, defiende que deben abandonar la ciudad, el lugar de sus dioses tradicionales, y confiar en su poderío naval. Y la clavó. Literalmente. La victoria de Grecia y el papel que jugó en ella Atenas convirtieron a la ciudad en una de las más poderosas y ricas del Mediterráneo. Y como Atenas era una democracia donde las decisiones se tomaban en la asamblea, el poder de la palabra se convirtió en una valiosísima herramienta para lograr el control político. Surgen así maestros de oratoria profesionales, los llamados sofistas, una versión de alquiler de los filósofos de la naturaleza, interesados en ofrecer una herramienta efectiva a quienes podían pagarla. Los sofistas enseñaban que al debatir no importaban los fines, sino los medios para ganar. Tenían una visión utilitaria del uso de la razón. Socrates, you just make friends wherever Contra you ellos go, se alzaron don't you? voces como la de Sócrates, un nuevo tipo de filósofo que ya no reflexiona sobre el cosmos en general, sino solo sobre la sociedad y sus valores. Sócrates fue un incansable conversador que acosaba con preguntas a quienes se presentaban en la plaza pública y decían conocer qué era lo mejor para todos. Pues si dices que lo conoces, entonces puedes explicarlo, ¿verdad? Solo haciendo las preguntas correctas, Sócrates ponía en evidencia la ignorancia e incluso la doble moral de estos políticos y sus maestros. Esto lo llevó a ser muy popular entre los jóvenes. Pero muy odiado por quienes ponían ridículo. Lo que lo llevó a ser finalmente condenado a muerte. La propuesta ha sido rechazada. La Asamblea pide pena de muerte por una mayoría de 140 votos. Y esa muerte cambió todo.
Uno de sus fans se llamaba Aristócles, pero le decían Platón por tener la espalda ancha, porque Platón significa eso, espalda ancha. Un chaval rico que primero quiso ser poeta, los rockstar de entonces, pero cambió de parecer al conocer a Sócrates. Indignado por la muerte del maestro, escribe una apología, un texto de defensa donde Sócrates, como personaje, defiende la validez y necesidad de la crítica filosófica para el bienestar de la sociedad. El texto es dramático, tenso, apasionante y sobre todo bien escrito. Estaba al nivel de las grandes tragedias que tanto conmovían a los griegos. No es nada exagerado afirmar que gracias a la pluma de Platón, la filosofía da un salto y pasa de ser algo que le interesaba a unos pocos a ser su propio género literario. En sus escritos en forma de diálogo, donde casi siempre aparece Sócrates como personaje, reflexiona sobre la virtud, el vicio, la bondad, la belleza, el amor, el poder y el conocimiento. Lo que más se recuerda es la teoría de las ideas. Un intento más que digno de explicar tanto el conocimiento como la estabilidad del mundo, que, muy desafortunadamente, ha sido devaluada a una parodia de sí misma. Pero si se exploran sus diálogos hay mucho más. Algunos de los más bellos son como el Fedro, donde con el pretexto de una carta de amor, se trata de cómo la retórica, y por ende la política, debe estar al servicio del bien común y no del interés particular. O el Banquete, donde habla de que el amor no solo debe ser ese bello sentimiento entre hombres, sino un impulso que nos lleve a ser mejores nosotros mismos y a buscar incansablemente la verdad. Obviamente no todos son virtudes. Platón era partidario de la aristocracia, le repelía a la plebe, le disgustaba la democracia, era un tanto totalitario y muchas veces se pierde una moral idealizada y se aleja de las necesidades de las personas reales. Pese a todo, Platón era consciente que en el mundo real nos vemos motivados por nuestros deseos y no solo por nuestra razón. Uno de los diálogos más curiosos y menos conocidos es el Filebo, donde defiende que la felicidad está en la vida mixta, no en una vida de puro conocimiento, prudencia y razón, pues no somos dioses. Negative. Pero tampoco una de puro placer, privada de memoria, conciencia e intelecto, pues esa es la vida de un molusco. La auténtica vida humana es la vida que combina y acepta que somos seres racionales y al mismo tiempo seres sensitivos, que buscamos el placer, pero que nos guía el intelecto. Platón es uno de los mayores bestsellers del mundo antiguo. Gracias a él la filosofía se difunde primero por todo el mundo griego y luego pasa al resto de Occidente vía el Imperio Romano. Alguna vez, Alfred Whitehead dijo que toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. Frase exagerada y llena de arrogancia, pero que no está del todo equivocada. Platón nos dejó una de las mayores colecciones de escritos de la antigüedad, que ha sobrevivido hasta nuestros días precisamente por el valor que durante toda la historia de Occidente se les ha dado. Por supuesto no hay un Platón, o mejor dicho no hay un platonismo. Cada época, cada cultura, lo redescubre y rescata algún aspecto de su pensamiento para inspirarse en él. Ah, por cierto, casi me olvidaba. Eso de andar buscando primeros principios no quedó totalmente en el olvido.